Ya chicos, voy a empezar a grabar para que empecemos la clase de hoy. Déjenme compartir la pantalla de nuevo. Bien, ¿se ve la PowerPoint? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya chicos, esta sesión que vamos a tener hoy es para comenzar a hablar de nuevos procedimientos de estimación. Si ustedes recuerdan, lo que hemos visto hasta hoy es la estimación de efectos de un programa por la vía de eh, asignación aleatoria y un pariente muy cercano a asignación aleatoria que es variables instrumentales, ¿cierto? Entendiendo por variables instrumentales aquella estrategia de asignación aleatoria en realidad en la que se reconoce que independientemente que yo puedo tirar un dado y que puedo escoger a los beneficiarios de un programa y a quienes no, eh, independientemente de eso, eh, perdón, tuve un lapso. Les estaba diciendo que lo primero que vimos entonces fue asignación aleatoria, en este mundo mágico en que pensamos que todo era tan simple como tirar un dado y que la gente eh, respondía positivamente a la asignación que tuvieron al programa, y eso tenía un montón de propiedades fantásticas desde el punto de vista estadístico y de confección de grupo control, ¿bien? Porque teníamos un contrafactual que se asemejaba al grupo tratamiento de tal manera que eran comparables, ¿cierto? Pero dijimos que después de haber contado la maravilla de la asignación aleatoria, dijimos que la gente tenía la mala costumbre de no cumplir con las reglas de asignación, y en ese escenario de no cumplir con la regla de asignación ocurría que existían sujetos que, que a pesar de haber sido asignados a tratamiento no cumplían con su condición de tratamiento, y a pesar de haber sido asignados a grupo control no cumplía con su condición de grupo control, ¿cierto? Dijimos que, esos no cumplidores eh, estropeaban nuestro procedimiento de estimación aleatorio por el hecho de que en la medida en que ese incumplimiento fuera masivo, fuera cada vez más importante, contaminaba grupo control o grupo tratamiento, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, gente que fue asignada a control y que accedía a tratamiento, podía eventualmente eh, hacer que el grupo control perdiese representatividad para aquellos con muchas ganas de participar, ¿cierto? Y el hecho de que esos sujetos con muchas ganas de participar se las ingeniaran para acceder al tratamiento. En definitiva, si al final de los tratamientos uno comparaba grupos control y grupos tratamiento, en lo que se podía transformar era en una subestimación de la capacidad del programa de alcanzar sus objetivos. Bien. Eh, frente a ese dilema, planteamos una solución que es lo que yo les contaba, que es esto como el primo hermano de la asignación aleatoria, que son las variables instrumentales. Y habíamos puesto el ejemplo, yo les conté que había participado en la evaluación de un programa en Honduras y en República Dominicana, en que los programas, por ser de cobertura universal, ¿cierto? Uno no podía escoger a tratados y controles. En realidad lo que hacía era una invitación a participar con una carta de la presidencia o con un voucher, ¿cierto? Y al final del día uno hacía las estimaciones a partir de variables instrumentales, solamente focalizando la evaluación en aquellos sujetos a que llamábamos cumplidores, ¿cierto? Esto es, en aquellos que, habiendo sido asignados al grupo control, respetaron la regla de elegibilidad, y aquellos que habían sido asignados al grupo de tratamiento también la respetaban, y comparábamos el promedio de la variable relevante entre esos dos grupos, ¿cierto? Ese era el esquema de variables instrumentales, ¿cierto? Decíamos que tampoco era perfecto, ¿cierto? Porque en la medida en que la variable instrumental no fuese tan efectiva en incentivar a quienes se les envió la invitación a participar, en que participaran, o dicho de otra forma, en que había mayor cantidad de incumplidores, las estimaciones tenían un carácter cada vez más local, ¿cierto?
O sea, solamente representaban a aquellos que cumplieron, y si los que cumplieron son pocos, dentro de los que fueron asignados a tratamiento, eso deterioraba la capacidad estimativa. ¿Bien? Entonces, esa es la secuencia que llevamos hasta ahora. Dijimos, aleatoricemos, fantástico, un montón de propiedades, pero la gente suele no cumplir con las reglas de asignación, sobre todo en programas que son de participación voluntaria. Por lo general los programas son de participación voluntaria, incluso los papers que estudiamos para el trabajo que ustedes entregaron la semana pasada. Y como eso ocurre, entonces diseñamos esta estrategia para aprender a convivir con incumplidores, que es la estrategia de variable instrumental. ¿Bien? Ahora, todo eso cae dentro del paraguas de las técnicas que denominamos como experimentos naturales, ¿cierto? Perdón, técnicas experimentales, ¿cierto? O random control trial, ¿bien? Lo que vamos a comenzar a ver ahora es la familia de estrategias de estimación de efectos que no son necesariamente random control trial, o sea, que no pasan por una asignación aleatoria, ¿bien? Y la mala noticia es que el tránsito a estas nuevas estrategias tiene bastante más de números, bastante más de cálculo, tiene bastante más de estadística que el procedimiento de estimación de efectos por la vía de random control trial o variables instrumentales. ¿Bien? En esos casos, claro, había una preocupación porque se cumpliera con la regla de asignación y por hacer una estimación late, pero que tuviera el carácter late local en la menor medida posible, ¿cierto? Pero era todo partiendo de la base de aleatorización. Nosotros vamos a ver en este curso esencialmente tres estrategias cuasi experimentales, donde no existe aleatorización, y esas tres estrategias se llaman regresión discontinua, que es la que vamos a ver ahora, diferencias en diferencias, que vamos a comenzar a verla seguramente la próxima semana, y la última que vamos a ver en el curso que se llama matching, o pareamiento. ¿Bien? Lo más importante, hay más, ¿eh? Hay otras técnicas, hay controles sintéticos, y hay combinaciones de estrategias cuasi experimentales. Pero el común denominador de todas estas estrategias, por favor, es que al no existir aleatorización en la asignación de tratamiento, y por lo tanto no puedo constituir a priori un grupo control, todo lo parecido que me gustaría a un grupo tratamiento, entonces tengo que inventarme un grupo control, tengo que reconstruir un grupo control de alguna manera, ¿bien? Y la estrategia de regresión discontinua es exactamente eso. Intenta crear un grupo control por la vía de un mecanismo que les voy a empezar a contar ahora. Bien, antes de empezar a explicar en qué consiste propiamente tal el método de regresión discontinua, déjenme, por si no lo sabían, déjenme traer a colación un ejemplo, ¿bien? Existen ciertos tipos de programas que asignan tratamiento, esto todavía no hablamos ni de la evaluación, ¿eh? Estas son reglas de elegibilidad de un programa. Dicen, este programa asigna intervenciones sobre la base de un puntaje continuo. ¿Bien? El ejemplo más típico en Chile, históricamente de esto, ya no existe, pero existía cuando la asignación de cupos a los programas del Estado se hacía sobre la base de un puntaje continuo. Me estoy refiriendo en particular al puntaje de la ficha de protección social. ¿Bien? El puntaje de la ficha de protección social, para aquellos que no lo conocen, era un puntaje que se calculaba sobre la base de un conjunto de antecedentes de la familia, ¿cierto? Y que luego de calculado permitía obtener un número. Yo no sé si ustedes tienen nociones de esto, pero hasta hace un tiempo el registro social de hogares empezó a implementarse a partir de fines del año 2015. Antes del registro social de hogares, lo que existía era la ficha de protección social, o ficha social también se le llamaba, y lo que la gente que completaba la ficha se sabía el puntaje. ¿Ven? O sea, de hecho no era secreto, era la familia iba a completar la ficha y sabía qué puntaje tenía. De hecho, me parece que podía chequearla hasta por internet. No me acuerdo en este momento, pero en aquel momento era así. Y alguien sabe
¿qué implicaba un mayor puntaje en la ficha y menor puntaje en la ficha? ¿Alguien puede decirme qué es lo que estaba detrás de ese puntaje? Era menos vulnerable, pues. ¿Mientras más alto el puntaje o mientras más bajo el puntaje? No, mientras más alto el puntaje, era menos vulnerable uno. Exactamente, ¿cierto? O sea, más que uno es por hogar, ¿cierto? Todas estas cosas, tanto el puntaje de la ficha de protección social, ficha social, o el tramo socioeconómico del registro social de hogares, siempre son para medir vulnerabilidad, ¿cierto? Y en el caso de la ficha de protección social, esto funcionaba sobre la base de un puntaje que, tal como menciona Uriel, era más bajo en la medida en que un hogar era más vulnerable, ¿bien? Y era más alto en la medida en que un puntaje fuera menos vulnerable, ¿bien? Entonces, en aquel momento existían, sobre la base de ese puntaje, existían puntos de corte, ¿bien? Y se decía que en un puntaje que podía ir desde 4.000, si mal, o 3.000, algo así, entre 3.000 y 16.000 puntos se podía mover el puntaje de la... No, entre 3.000 y 20.000 puntos se podía mover el puntaje de la ficha de protección social. Cualquier, cualquier hogar que tuviera un puntaje de 8.500 era un hogar que se consideraba dentro del 10% más vulnerable de la población chilena. ¿Se entiende? O sea, podía tener 4.500, 6.200, 7.400, pero el punto de corte, 8.500 puntos, es el que permitía diferenciar, es un corte, si ustedes lo llaman en el lenguaje de estadística, eso era un corte de deciles, ¿cierto? El puntaje de 8.500 puntos, de ahí para abajo, separaba a los hogares con mayor, el 10% de los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad del 97, el 95% restante, ¿bien? Y adicionalmente a eso, el Ministerio de Desarrollo Social tenía un segundo puntaje, que era el puntaje que separaba ya no al 10, sino que al 20% más vulnerable. Y ese puntaje, ¿alguien sabe cuánto era? ¿Alguna vez lo escucharon mencionar? Está claro que 8.500 puntos era el corte de el 10% más vulnerable, pero del 20% más vulnerable, ¿cuánto era el punto de corte? Más o menos, ¿alguien sabe? Ya. No importa que no sepan porque hay que trabajar muy adentro de esto para sabérselo, pero era 11.734 puntos. Bien, entonces, eh, por ejemplo, por ejemplo, si, si una familia tenía 10.500 puntos, ¿en qué tramo de la ficha de protección social se encontraba? ¿En el 10% más vulnerable o en el 20% más vulnerable? ¿En el 20? En el 20, ¿cierto? Porque, porque el puntaje de 8.500 separa a la gente del 10% más vulnerable y el de 11.734 separa al 20% más vulnerable. Por lo tanto, cualquier puntaje entre medio permitía afirmar que ese hogar estaba en el 20% más vulnerable. Para estar en el 10% más vulnerable, había que tener menos de 8.500 puntos en la ficha. ¿Bien? Eh, entonces, el punto es que eh, si ustedes, alguno de su familia, yo personalmente tenía a mis abuelos, que ya fallecieron, pero tenía a mis abuelos con ficha de protección social y ellos sabían exactamente qué puntaje que tenían, ¿bien? Entonces, cuando ellos escuchaban, por ejemplo, de parte del Senama o de parte del FOSIS o de parte de alguna institución pública, que existía eh, eh, un programa focalizado en el 20% más vulnerable, entonces ellos sabían que tenían que tener un puntaje, bueno, ellos no sabían, pues, yo les dije, pero si tenían un puntaje de 11.734 o más, no podían acceder al programa. ¿Me explico? Entonces, cada programa de la oferta de programas sociales del sector público focalizaba y seleccionaba usuarios sobre la base de la ficha de protección social con ese mecanismo de puntaje. ¿Bien? Como ustedes saben muy bien, ese mecanismo de puntaje fue reemplazado posteriormente por lo que existe actualmente, que es, ¿saben ustedes qué es? ¿Cómo se llama? Cosa. El mecanismo de focalización que reemplazó el registro social de hogares. Perdón, me acabo de dar el torpeo, que reemplazó a la ficha de protección social. ¿Cómo postulan ustedes a las becas en la universidad? Con el registro social. ¿Lo postulan Entregando con, el
entregando certificados de registro social de hogares, como que le indican qué porcentaje de vulnerabilidad se encuentra. Exactamente. Hoy en día no se informa a las personas que tienen registro social de hogares, no se le informa qué puntaje tiene. Se le informa en qué decil está. Federico, tú levantaste la mano. Sí, profe, que tengo una consulta porque para un trabajo que tuve que hacer de otro ramo, tuve que leer sobre el ingreso familiar de emergencia. Y cuando estaba leyendo la ley, me di cuenta que aparte del registro social de hogares, el gobierno también usaba otra base de datos que era de una ley que se creó como el 2010, 2009 creo, que se llamaba Chile Crece Contigo. Y usaba como base de la infancia y también de las personas de tercera edad. Entonces, no sé si sabe algo de eso, como de otras bases de datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que usa parte del registro social de hogares. Sí, yo menciono la ficha de protección social como el mecanismo de focalización anterior al registro social de hogares, porque era el más grande. O sea, muchos servicios públicos en Chile focalizaban su oferta programática sobre la base de la ficha de protección social, pero eso no quiere decir que fuese el único, ¿bien? Efectivamente, existe otro mecanismo que se llama el Chile Crece Contigo, que tiene un sistema de focalización distinto, porque mide otras variables, ¿bien? Variables adicionales, ¿bien? Por ejemplo, en el registro social, en la ficha de protección social, para el cálculo del puntaje no se consideraba como un elemento relevante si es que existía un niño de ese hogar en el Sename, por ejemplo, ¿bien? Por lo tanto, para programas focalizados en infancia, el sistema de puntuación vía única y exclusivamente la ficha de protección social resultaba insuficiente, y es por eso que otros órganos del Estado focalizaban con otro puntaje que también calculaba el Ministerio de Desarrollo Social, pero que era específico para la infancia, que era y que sigue siendo el puntaje del Chile Crece Contigo, ¿vale? Pero son mecanismos alternativos de puntuación, ¿bien? Que tienen características específicas dependiendo de la población objetivo de cada servicio. Pero el más grande, y actualmente el más grande, sigue siendo, es el reemplazo de la ficha de protección social, que actualmente es el registro social de hogares. La diferencia entre esos dos mecanismos es que actualmente a la gente no se le dice el puntaje, tal como mencionaba Uriel, si mal no recuerdo. Lo que actualmente a la población se le informa no es un puntaje, sino que se le dice específicamente en qué decil de ingreso, en qué decil de vulnerabilidad está, perdón, ¿bien? Y de hecho ni siquiera el decil, es el veintil, ¿bien? O sea, el quintil, perdón. Si está en el 20% más vulnerable, en el 40% más vulnerable, en el 60% más vulnerable, ¿cierto? Me imagino que aquellos de ustedes que estudian con becas lo tienen bastante más claro, porque al momento de postular a las becas seguramente les pedían el certificado del registro social de hogares, ¿cierto? Pues bien, pero hoy no voy a hablar para comentarles en qué consiste regresión discontinua del mecanismo del registro social de hogares, sino que nos vamos a devolver imaginariamente por un momento al tiempo en que existía la ficha de protección social. La ficha de protección social que asignaba, insisto, cupos a los programas por la vía de un puntaje continuo, ¿bien? Entonces, existen muchos programas en el mundo que seleccionan a sus usuarios sobre la base de un puntaje continuo. Entonces, un numerito, ¿cierto? Un numerito que mide vulnerabilidad, por ejemplo, y a ese numerito que mide vulnerabilidad se le pone un punto de corte, X. Les acabo de comentar, por ejemplo, 8.500 puntos. De tal manera que todas las personas con puntaje menor a 8.500 pueden recibir tratamiento, son focalizadas por un programa del FOSIS, por ejemplo, y cualquier persona con puntaje por arriba de 8.500 puntos no puede acceder al tratamiento. Entonces, ahí al crear ese punto de corte, hay una separación inmediata entre tratados y no tratados, ¿bien? Y todo esto independiente de la evaluación, ¿eh? No hemos ni siquiera llegado a cómo evaluamos esta cosa, sino que hay programas que focalizan y que dicen, ok, yo voy a focalizar sobre la base de un puntaje continuo u otra variable continua. Vamos a ver el ejemplo que ocupa el Herler Martínez acá. Y todas las personas que estén por debajo de ese punto de corte pueden participar en el programa, y todas las personas que estén por arriba de ese punto de corte no pueden participar en el programa. E insisto en el punto, esto que estoy mencionando ahora no tiene nada que ver con la evaluación, tiene que ver con una regla de
de selección del programa. ¿Bien? Entonces, en Chile y en el mundo son muchos los programas que seleccionan usuarios mediante un índice de elegibilidad. Por ejemplo, focalización de programas a partir del puntaje de la ficha de protección social. ¿Bien? Que actualmente es el registro social de hogares. Y ahí en esa nota al pie está el hecho de que ya, este ejemplo que estoy poniendo solamente es válido para la ficha de protección social porque era un puntaje continuo, y no es válido respecto al registro social de hogares porque el registro social de hogares no es un puntaje continuo, sino que está esto de los tramos, ¿cierto? 20% más vulnerable, 40% más vulnerable. Independientemente de que el puntaje de la ficha de protección social también se podía agrupar en deciles o quintiles, si ustedes querían, ¿bien? Pero antes el puntaje era conocido. Actualmente el puntaje lo sabe solamente el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ¿por qué alguno de ustedes, por ejemplo, cuyo hogar completó la ficha de protección social, está en el 40% más vulnerable y no en el 20% más vulnerable? Bueno, eso es porque el puntaje que el Ministerio de Desarrollo Social lo ocupa para calcular esto, lo situó a su hogar en el 40 y no en el 20, ¿vale? Entonces, esta estrategia de regresión discontinua no la podemos aplicar con el registro social de hogares, sí la podemos aplicar con la ficha de protección social o con cualquier otro programa cuyo mecanismo de selección de usuarios sea a partir de un puntaje o de una variable continua. Bajo esta modalidad, se invita a participar en el programa a los hogares con puntaje bajo un punto de corte, que los que tienen sobre el punto de corte no pueden participar. Entonces, insisto, esto no tiene nada que ver con la evaluación del programa todavía, estamos simplemente mencionando una regla de selección del programa. ¿Bien? Y aquí vamos a ocupar el ejemplo del Heller Martínez, y me gusta ocupar este ejemplo porque el ejemplo del Heller Martínez no menciona elegibilidad sobre la base de vulnerabilidad, sino que pone este ejemplo de un programa de subsidio a la producción de arroz, ¿bien? Que es un ejemplo que se repite harto en el Heller Martínez. Y el objetivo que el programa se propone es aumentar la producción de arroz de aquellos que participan en el programa. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes me podría decir cuál será el indicador de outcome de este programa? Sin necesidad de saber más que él. Ustedes simplemente tienen el objetivo del programa, que es aumentar la producción de los participantes. ¿Cuál sería un outcome que utilizaría la evaluación de este programa? ¿Qué podría ser? Las toneladas de arroz producidas o kilos, no sé. Exacto, toneladas de arroz producidas, generalmente esto se mide por hectárea. Toneladas de arroz por hectárea. ¿Vale? Pero aquello tendría que ver como más con la productividad, ¿no? No, porque lo que pasa es que cualquiera de estos indicadores generalmente incluso los de la ficha de protección social, se hacen para una unidad específica que permita controlar por escala. En el caso de la ficha se hace por hogar, ¿bien? Y acá estamos haciendo producción por hectárea. Vulnerabilidad del hogar, producción por hectárea, ¿vale? Ok. Entonces, ahora, este programa tiene una regla de elegibilidad que dice, pueden participar del programa, o el programa está destinado a agricultores con fincas o parcelas de menos de 50 o menos hectáreas. O sea, son parcelas chicas, ¿vale? Entonces tenemos dos variables relevantes. La variable outcome del programa y la variable regla de elegibilidad, ¿cierto? Que es los tamaños de las parcelas, ¿bien? Este gráfico que hay acá, que también está del Herler Martínez, ¿cierto? Es el gráfico que representa esas dos variables. Ex ante, antes del tratamiento, ¿bien? Entonces, fíjense que en el eje horizontal está hectáreas del terreno y en el eje vertical, perdón, está el outcome, producción de arroz por hectárea. En este caso la unidad es fanegas, que son como quintales, como sacos, si ustedes quieren verlo. ¿Vale? Entonces, antes de pensar en la evaluación, viendo este scatter plot, viendo este montón de puntos,
¿Quién me puede interpretar? No estamos hablando ni de la evaluación, ¿no? Porque esto es línea base, digamos. ¿Quién me puede decir cómo es la relación entre las hectáreas de terreno y la productividad de los terrenos? ¿Quién me lo puede decir en palabras? Voy a escoger un voluntario. Profe, ¿hay alguna relación como mientras a mayor cantidad de hectáreas, mayor es la producción de la finca? O sea, ¿es una relación directa? Mayor producción por hectárea, o sea, mayor productividad, digamos, ¿bien? O sea, los grandes productores consiguen una mayor producción por hectárea que los menores productores. No sé si se entiende bien, ¿cierto? O sea, de acuerdo a lo que dijo Miriam, y viendo esta nube de puntos que hay acá, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Es directa o inversa? Directa. Directa, ¿cierto? A mayor cantidad de hectáreas por terreno, cada hectárea, esto es por hectárea, produce más. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la regla de corte del programa? Benjamín, ¿me puedes decir tú? Sí, agricultores que tengan 50 hectáreas o menos. O sea, es una raya como por acá, ¿no? Es una raya como por acá. ¿Cierto? Y amablemente, Herler y Martínez nos separan, nos hacen esta leyenda, ¿cierto? Que dice cuáles son las fincas con más de 50 hectáreas y cuáles son las fincas con menos de 50 hectáreas, ¿cierto? ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá por lo menos? Entonces, ¿quiénes son los usuarios? Estos puntos. ¿Quiénes pueden ser usuarios del programa? Todos los que tienen fincas con menos de 50 hectáreas. Quienes no pueden ser usuarios del programa son todos los que tienen fincas con tamaños superiores a 50 hectáreas. ¿Ven? O sea, este programa está focalizado en los productores más chiquititos, digamos, ¿cierto? De aquí hacia la izquierda. ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Esto lo entendemos? Pasamos a la siguiente. Entonces ahí está, ¿cierto? No elegibles tienen puntajes de 50 hacia la izquierda y elegibles tienen puntajes de 50 hacia la derecha. ¿Vale? Ahora sí vamos a hablar de la evaluación. Antes estábamos hablando del programa que tenía una forma particular de escoger beneficiarios, que era por la vía del tamaño de las parcelas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la regla, un mecanismo de evaluación para esto. El diseño de regresión discontinua, generalmente se le denomina RD, incluso en inglés, porque en inglés es Regression Discontinuity. Es un método de evaluación de impacto. Me faltó aquí poner, es cuasi experimental. Bien, cuasi experimental. Acá no hay aleatorización del tratamiento. Que se puede utilizar en programas que tienen un índice de elegibilidad continuo como umbral. O sea, como una puntuación con punto de corte de elegibilidad definido con claridad para determinar quién es elegible y quién no es elegible para un programa. ¿Bien? Entonces, cualquier programa, que no son todos, dicho sea de paso, ¿cierto? De hecho, si ustedes lo ven, por ejemplo, hoy por hoy, que ustedes postulan a la beca o a la gratuidad, perdón, a la gratuidad, basta con que con que pertenezcan al 60% más vulnerable, creo que hoy por hoy, ¿no? ¿Sí? ¿60 o 40? Me dicen ustedes, pues ustedes postulan a beca, yo no, hace tiempo que no postulo a beca. ¿Lo saben? 60 o 40. Es 60, ¿cierto? Al 60% más vulnerable. Bien. ¿Por qué no podrían hoy por hoy aplicar regresión discontinua como mecanismo de evaluación de becas? Por ejemplo, si ustedes quisieran decir, ¿cuál será el objetivo de un programa de becas? ¿O de gratuidad? ¿Cuál será el propósito de un programa de becas? ¿Facilitar el acceso a la educación? Sí, sí, claro, pero déjenme imaginarme que tiene un poquito más rebuscado, que es mejorar el desempeño.
O sea que la cadena de valor de esto se parte de la base que alguien que no tiene que estar preocupado por financiar su educación, eventualmente podría tener mejor desempeño que alguien que está preocupado de financiarla cuando no tiene beca. Bien, entonces el outcome de esto sería algo así como promedio de notas, ¿cierto? En la medida en que el programa funciona, entonces las notas de quienes reciben becas son mejores que las notas de quienes no reciben becas, ¿vale? Ahora, ¿por qué regresión discontinua no podría aplicarse como un mecanismo de evaluación al programa de becas hoy por hoy? Es porque el sistema de el registro social de hogares actualmente no es un puntaje continuo, sino que a ustedes les cuentan simplemente el certificado que les dan, les dicen en qué quintil de ingreso están, perdón, en qué quintil de vulnerabilidad están, pero no tienen el puntaje. Antes, con la ficha de protección social, se tenía el puntaje y por lo tanto podían utilizar todos los puntajes, todos los programas que focalizaran su oferta sobre la base de esos puntajes podían ser evaluados mediante regresión discontinua. De hecho, les voy a contar un ejemplo en el que a mí me tocó participar. Entonces, ¿cuál es la lógica de la regresión discontinua? Es algo bien de sentido común. Es que cerca del punto de corte, yendo al ejemplo del Herler Martínez, serían cerca de las 50 hectáreas, ¿cierto? Cualquier productor que estuviera cerca del punto de corte, pero hacia abajo, o sea, llamémosle 49 hectáreas, o 49,5 hectáreas, o 48 hectáreas, ¿cierto? No debería ser muy distinto de aquel que está por sobre las 50 hectáreas y que tiene 50,5 hectáreas o 51 hectáreas, ¿cierto? Uno podría esperar que hubieran grandes diferencias entre el productor de 10 hectáreas y el de 400 hectáreas, pero entre el que tiene 49,5 y el que tiene 50,5 en realidad no debería hacer tanta la diferencia en productividad. ¿Bien? Y si no es tanta la diferencia en productividad, entonces la pregunta cae de cajón, ¿cierto? ¿Por qué no usar como grupo control a aquellos que no reciben tratamiento? En el caso del ejemplo de Herler Martínez, es a todos aquellos que tienen puntaje, que tienen parcelas, perdón, con sobre 50 hectáreas, por ejemplo, a 51 hectáreas, todos los que tienen parcelas con tamaños entre 50 y 51 hectáreas, usarlos como controles de un grupo tratamiento comparable, que serían todos los sujetos o todos los productores que tienen entre 49 y 50. No sé si se entiende el punto. Es como crear una banda. Crear una banda alrededor del punto de corte, de un ancho determinado. En el ejemplo que acabo de poner es de 1 hectárea, ¿cierto? O media hectárea. De 50 a 50,5 y de 50 a 49,5, ¿cierto? Entonces leámoslo de acá de la diapo. Dice, en regresión discontinua el impacto se estima, y acá está la clave, en torno al punto de corte, que determina la agilidad, ya que si existe suficiente cantidad de observaciones en las cercanías de dicho puntaje, los sujetos o familias con puntajes inmediatamente por encima y que no recibieron tratamiento deberían ser no muy distintos a los sujetos inmediatamente por debajo del punto de corte. Ahora, es fundamental para regresión discontinua el uso de esta palabra, inmediatamente, ¿cierto? O sea, no estamos hablando para este programa que tiene su regla de asignación con un puntaje, con un tamaño de 50 hectáreas por terreno. No estamos hablando de alguien que tiene una parcela de 200 como control de alguien que tiene una parcela de 10. Estamos hablando de alguien que tiene hasta 50, hasta 51, por ejemplo, como un control de alguien que tiene una parcela de hasta 49. ¿Bien? No es para todos. ¿Bien? Colegas, si no es para todo, entonces, ¿qué tipo de estimación será una estimación por regresión discontinua? Solo está en las cercanías del punto de corte. ¿Qué será? Ustedes lo saben. ¿Una estimación TOT? No, porque todavía no hemos hablado de la regla de asignación. O sea, perdón, del cumplimiento. No hemos hablado del cumplimiento, Nicolás. Está bien eso, déjalo guardado. Pero inmediatamente, ¿de quién es representativa esta evaluación? Recuerden que Los que están cerca del corte. solo los que están cerca del corte.
no estoy considerando los que tienen hectáreas de tamaño 30, ni tampoco los que tienen hectáreas de tamaño 78, ¿bien? Sino que inmediatamente, esta palabrita lo que está diciendo es que son productores con parcelas de tamaño cerca del punto de corte, no de todos. Y por lo tanto, si esta estimación no toma en cuenta a todos, sino que toma solamente en cuenta a los que están cerca del punto de corte, ¿qué atributo entonces, o qué condición reúne cualquier estimación que se haga por regresión discontinua? Ustedes me dirán. ¿Es? Chan. Lucas, ¿te atreves a decir qué es? No vale para todos, sino que vale solo para los que están en la cercanía del punto de corte. ¿Qué será? Empieza con la primera letra de tu nombre. Localidad. Local, exactamente. Es una estimación local. Las estimaciones de regresión discontinua son estimaciones locales, porque no son representativas de todos los productores intervenidos, sino que son en este caso representativas solamente de los sujetos que están en las cercanías del punto de corte, ¿vale? Entonces ya tenemos un pequeño problema en regresión discontinua, ¿cierto? Nosotros, lo que se deteriora con la localidad es la condición de validez interna o validez externa. ¿Qué atributo deseable de las estimaciones sufren cuando hay localidad? ¿La validez interna o la externa? ¿La externa? La externa, exactamente. Porque cualquier cosa que yo estime mediante regresión discontinua, o cualquier cosa que yo estime mediante un procedimiento, variables instrumentales, vimos que tenía localidad, ¿cierto? Solamente puede ser extrapolable a sujetos de características, en este caso, similares a la cercanía al punto de corte. No es para todo el mundo, ¿bien? Ahora, es una imperfección que no anula la bondad del procedimiento, pero el hecho que no la anule no significa que uno no tenga que tenerla en cuenta, ¿bien? Entonces vamos a nombrar 4 condiciones que se puede... Profesor, disculpe, pero hay algo que no entiendo, a propósito del último que mencionó, que no anula la bondad del procedimiento, pero sí me condiciona que esos resultados tal vez no sean tan útiles en cuanto a que yo quiera generalizarlos para decir, este programa sirve para todos, ¿no? ¿O cómo me condiciona ese resultado? ¿O las características particulares? Es exactamente lo que tú acabas de decir, Alan. Lo que yo obtenga de este procedimiento solo me va a permitir hacer inferencia con respecto a un grupo de la población. En este caso, solamente me va a permitir hacer inferencia para los productores que tienen, de cómo le va al programa, para productores que tienen parcelas del orden de 50 hectáreas. ¿Bien? Pero no sirve, cualquier cosa que yo estime por este procedimiento no necesariamente es extrapolable a alguien que tiene parcelas de 10, o parcelas de 2, o parcelas de 8, sino solamente a los que están en la cercanía, ¿bien? Entonces, eso no, lo que yo decía antes es que no lo anula, ¿bien? O sea, yo no puedo decir que mejor no lo hago, dado su carácter local, sino que lo hago, pero estoy consciente de que cualquier cosa que yo estime por este procedimiento tiene ese atributo indeseable, pero ineludible en este caso, que es la localidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, en el fondo es como mejor hacer un procedimiento de evaluación que, aunque sé que es limitado, igual me da un poco de información a que no hacerlo. O sea, no sé si poco, porque nosotros no lo vamos a ver en tan detalle en este curso. Lo que pasa es que decir que depende, si yo me voy acá, si yo me voy al dibujo, depende de qué tan grandes sean en la práctica las parcelas. Porque si no hay si por ejemplo, si todos estos puntos de entre 48 y todos estos puntos no existieran, y efectivamente todos los productores pequeños se concentran acá, entonces ese carácter local no sería tan grave. No sé si me explico, ¿cierto? Sí. Si se agrupan más en torno al corte, no es tan... Exactamente, si estuvieran más cerca del punto de corte sería menos el daño de la localidad, digamos. ¿Bien? O sea, si no existiera ningún productor convenio. ¿Sí? Entonces la ficha de protección social que existía antes también funcionaba de esta manera, ¿cierto? Sí. O sea, la ficha funcionaba así, pero yo quiero hacer yo tengo la sensación de esto que no...
es culpa mía, no es culpa de ustedes, pero no lo he explicado lo suficientemente bien y aprovecho, María Ignacia, tu pregunta para reiterarlo. Nosotros cuando estábamos en esta diapo no estábamos hablando de la evaluación del programa, estábamos simplemente diciendo cuál es la regla de selección del programa. ¿Bien? Independientemente de la evaluación, independientemente que pudiéramos hacer RCT, de que esto fuera todo o ITT, independientemente de todo ello, este es un programa, de hecho pueden imaginarse que ni siquiera tenía evaluación, simplemente estoy diciendo que elige sus usuarios sobre la base de un puntaje de corte. Y lo que ocurría con la ficha de protección social en su momento es que ese puntaje funcionaba así, o sea, uno lo podía graficar, ¿bien? Por ejemplo, de hecho yo participé en una, déjenme borrar esas líneas. Yo participé en la evaluación del programa Familia, que le hicimos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, nos contrató el Ministerio de Desarrollo Social, ¿vale? El Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería. Ahí yo trabajo, pituteo generalmente, ¿vale? Entonces, a mí me tocó diseñar el modelo econométrico de esa estimación, ¿bien? Y en ese caso, nosotros teníamos este mismo gráfico, solo que podrían ustedes cambiarle el nombre a los ejes, ¿bien? En el eje horizontal teníamos el puntaje de la FPS, de la ficha de protección social, y en el eje vertical teníamos, por ejemplo, el nivel de ingreso autónomo de la familia, ¿bien? Y también había una relación lineal, ¿cierto? En la medida en que el puntaje era mayor, aumentaba también el ingreso autónomo, ¿cierto? Porque dijimos delante que las familias eran más vulnerables, si tenían puntaje más bajo, y tenían puntaje más bajo, también tienen ingresos más bajos, ¿cierto? Entonces, el programa Familias, por ejemplo, era un programa que tenía como outcome, como variable en el eje vertical, acá en el eje vertical estaba el ingreso autónomo de las familias, y acá en el eje horizontal estaba el puntaje FPS. Y si nosotros graficábamos eso, el gráfico nos salía muy parecido a esto. Muy parecido a esto. ¿Bien? Ahora, esto no es la evaluación, y remarco el punto, esto es la regla de asignación del programa. Pero cuando quiero evaluar esto, y aquí viene lo que me importa, cuando quiero evaluar esto, yo digo, ya, yo como evaluador digo, ¿este es el programa? Sí, este es el programa. Ya, perfecto. Entonces, por favor, vamos a Stata y saquemos una estadística de cuánta gente hay en este intervalo. En el intervalo que voy a hablar en términos del puntaje de la ficha de protección social, hablemos de cuántas personas hay beneficiarias del programa familia, cuántos hogares, perdón. ¿Cuántos hogares del programa familia hay con puntajes entre, ese programa está focalizado en el 10% más vulnerable, por lo tanto este punto de corte era 8.500 puntos, no 50, obvio. 8.500 puntos estaba acá. Bien, 8.500. Y cualquier persona que tuviera puntaje por debajo de eso, por ejemplo, 8.400, era alguien posiblemente beneficiario. Entonces, lo que nosotros pedimos, nos dijeron, este es el programa a volar, dijimos, ok, por favor, pásenme la base de datos, y cuando nos pasaron la base de datos, nosotros hicimos este cálculo. ¿Cuánta gente había en esta banda? ¿Ok? En realidad probamos con diferentes bandas, probamos con una banda de ancho 100 para cada lado, esto es 8.400 y 8.600, 8.450 y, perdón, no bien digo, 8.450 y 8.550 o una banda más ancha, y vimos, y cuando aquí nos quedaba suficiente gente, por algunos atributos que voy a mencionar en unos minutos más, el procedimiento de evaluación era más robusto, ¿bien? Pero me interesa mucho hacer la diferencia entre la regla del programa, que es simplemente el gráfico vacío. Esta es la regla de asignación del programa. Aquí no hay evaluadores entre medios, ¿cierto? Y el momento en que llega el evaluador y dice, ok, páseme la base de datos, yo voy a ver cuánta gente hay en un intervalo para que toda esta gente sea la que ocupe mi muestra de evaluación. En regresión discontinua, cuando toda esta es la gente que ocupo en el procedimiento de evaluación, quiero decir que todo esto lo descarto y todo esto lo descarto. ¿Queda claro? ¿María Ignacia? Sí, profe. Sí. Acá. Ya, tomémonos unos minutitos y volvemos, ¿vale? Ahí está, grabando. Bien. Ups. Bien, entonces estábamos hablando de que después de haber hecho
Y reiterar, por favor, la distinción en que una cosa es el programa y otra cosa son las características del programa que podemos usar para evaluarlo con mayor o menor facilidad, ¿cierto? Dijimos que había 4 condiciones centrales que debían cumplirse para que la estrategia de regresión discontinua fuera adecuadamente usada, ¿bien? Que pudiera usarse. Estas 4 condiciones son, primero, que el índice, ya sea la cantidad de hectáreas del productor o el puntaje de la ficha de protección social, ¿cierto? Debe clasificar a las personas o unidades de manera continua o fluida. Esto es, no funciona con índices de clasificación discretos. ¿Bien? Por ejemplo, son elegibles personas con un nivel educacional sobre educación media versus los que tienen menos de educación media. Ahí hay un salto discreto. ¿Bien? De hecho, esto es lo mismo que ocurre actualmente con el registro social de hogares. No puede usarse regresión discontinua con el registro social de hogares porque el registro social de hogares tiene, entre comillas, saltos, ¿cierto? Esto es, 20% más vulnerable, 40% más vulnerable, 60% más vulnerable. No hay una fluidez. Ustedes saben que ese puntaje sí tiene fluidez, o sea, en la práctica debe haber alguien que pertenece al 25% más vulnerable, y eso está bien, digamos, pero en la práctica no se publica, no se comunica así, se publica discontinuamente. Y el ejemplo que ustedes me dan es que algunos de los hogares son clasificados en el 40, otros son en el 20, etc. Déjenme contarles un ejemplo más de continuidad, para que se entienda mejor esto. Un programa, por ejemplo, supongan ustedes un programa de vacunación que dice que solo se vacuna a niños con edades de menos de 3 años. ¿Bien? ¿Cómo aplicaría en regresión discontinua para evaluar la efectividad de esa vacuna? ¿Cómo crearían un grupo control y un grupo de tratamiento? A ver si se entendió la estrategia de regresión discontinua. ¿Cómo sería? ¿Cuál era la fecha límite de los 10 años, no? El programa, independientemente de la evaluación, y lo voy a repetir hasta que me dé, y por cierto, independientemente de la evaluación, un programa de vacunación, pero solo se ocupa para niños menores de 3 años. ¿Cómo implementar una estrategia de regresión discontinua para hablar de ese programa? Sería las personas, o sea, los niños y niñas entre 2 y 4 años. Yo sería un poquito más acotado, ¿cierto? Yo diría, ponte tú, entre 2 años y 11 meses y 3 años y 11 meses. Y un mes, perdón, ¿cierto? Ah, ya. Con un ancho de un mes, porque en la práctica muy probablemente los niños de 2 años de edad no son tan comparables con un niño de 4 años de edad, ¿cierto? Entonces, esto de acotado, esto de bien cercano al punto de corte es fundamental para la implementación de la estrategia de regresión discontinua. Entonces, tenemos el primer atributo. Segundo atributo. El índice de puntuación debe tener una puntuación límite claramente predefinida. ¿Ya? En el caso de los programas que a mí me tocó evaluar, que yo les contaba, familia, del Ministerio de Desarrollo Social, el puntaje estaba clarito. Nosotros creímos que estaba clarito. Nosotros, equipo evaluador, con los ingenieros que estábamos evaluando esta cosa en la Facultad de Ingeniería, nosotros creímos que esta cosa estaba clarito, creímos que 8.500 era el punto de corte, y lo que ocurrió en la práctica, o sea, creímos que esta regla se estaba cumpliendo, la condición 2, digamos, ¿bien? Pero pasaba algo bien poco publicado, bien poco difundido con respecto a esos puntos de corte. Resulta ser, eso se ha visto un poco por estos días, ¿eh? Estos mecanismos como la ficha de protección social y el registro, el registro social de hogares no actualizan su información día a día, ¿cierto? De hecho, ustedes lo han visto a propósito, alguien por ahí me mencionó, creo que fue Federico, me mencionó de un trabajo que estaban haciendo sobre el ingreso de emergencia, ¿cierto? ¿Qué me dijo? ¿Federico? Yo creo que sí. Ya. Federico, ¿qué te mandaron a investigar con respecto a eso? No, que tenía que estudiar un poco la política pública y desde es que era para la gestión territorial, entonces era como desde una visión territorial.
Ya. Pero, eso. Ya, pero ahí ocurrió y quedó de manifiesto. Yo no estoy no quiero con esto ni atacar ni defender al gobierno, simplemente quiero hablar del instrumento. ¿Bien? El instrumento de registro social de hogares no registra información, no cambia todos los días. O sea, si el hogar de ustedes pertenece, si ustedes postularon a la beca y quedaron clasificados en el 40% más vulnerable, y desafortunadamente por distintas razones, el principal proveedor de ingresos de su hogar quedó desocupado a propósito de esta crisis, esa información no se actualiza automáticamente en el registro social de hogares, y eventualmente el puntaje que calcularon en su momento cuando postularon a la beca sigue vigente, independientemente que en estos momentos el principal generador de ingresos de su familia esté sin pega. O sea, no se actualiza el tiro, ¿bien? Y como no se actualiza el tiro, ocurren cosas raras, ¿cierto? Como por ejemplo, de hecho, muy probablemente ustedes lo han escuchado en prensa, que mucha gente que ha perdido el hogar sigue estando, no sé, pues en el 60% de los más vulnerables y no en el 20% más vulnerable, ¿bien? Entonces, aquí, en ese tema en particular, yo puedo dar fe que no hay una manipulación, sino que se trata de un problema de velocidad de actualización de las bases de datos, ¿bien? Y por eso es que, en alguna medida, las autoridades de este gobierno han pedido que cualquiera que tenga problemas, lo que tiene que hacer es ir rápido a actualizar, ¿bien? Para que le cambien el puntaje a un puntaje que refleje mejor su condición actual de emergencia, ¿cierto? Pero estos mecanismos, tanto el registro social de hogares como la ficha de protección social, tienen estas pifias. En el caso particular del registro social de hogares, de la ficha de protección social para evaluar el programa familia, nos ocurrió algo que es bien chistoso, que como los puntajes son, en ese entonces eran más antiguos, ¿eh? La ficha de protección social se actualizaba con menor frecuencia que el registro social de hogares. Entonces, cuando una vez al año el Ministerio de Desarrollo Social generaba listados de todos los hogares de Chile con puntajes por debajo de 8.500 puntos. ¿Vale? Si no se entiende esto, por favor me dicen al tiro y yo lo vuelvo a explicar. Pero en algún momento de Chile, en algún momento del año, el Ministerio de Desarrollo Social apretaba un enter a alguien por ahí y bajaba un listado, un archivo Excel, si ustedes quieren verlo, con la nómina de todos los hogares con puntajes menores a 8.500 puntos. Y a esos puntajes se les invitaba a participar. Entonces, lo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social es que despachaba este archivo Excel a todos los municipios y le decía, municipio de Recoleta, por poner cualquier ejemplo, decía, municipio de Recoleta, por favor, tenga la movilidad de invitar a estos hogares que hay acá en esta lista para que se inscriban en el programa Familia. Y el problema era que las listas estaban muy desactualizadas. Entonces, cuando la gente del municipio partía a buscar a la familia, no las encontraban, o la familia que estaba registrada en la ficha de protección social había cambiado, porque antes era un hogar con 2 integrantes y ahora resulta ser que esos 2 integrantes se divorciaron y en realidad son 2 hogares de una persona cada uno, o cualquier otra combinación rara, se murió alguien, bueno, eso no es raro, ¿no? Pero cualquier otra combinación distinta, a eso me refiero, ¿cierto? Se murió alguien, o nació alguien, ¿cierto? Y los hogares evolucionaban y cambiaban de estructura. Bien, en ese caso, lo que ocurría era que cuando en el municipio querían invitar a la gente, simplemente no había suficiente gente, no encontraban suficiente gente como para completar, por poner un número, los 200 cupos disponibles del programa Familia para la comuna de Recoleta. Y como no encontraban suficientes personas para llenar los 200 cupos, porque por estas cosas, porque la familia se mudaba, no habían cambiado de estructura, entonces lo que ocurría es que el municipio llamaba al ministerio y le pedía otro listado. Bien, el problema de eso es que cuando mandaban el segundo listado ya se trataba de personas con puntajes de más de 8.500. Entonces eran, por ejemplo, de hecho, eran tan malos los listados, eran tan antigua la información que contenía, que en algunos municipios hicieron hasta 4 solicitudes adicionales. Y el puntaje que comenzó siendo 8.500, al final terminó entrando gente con puntaje de hasta 9.800, por ejemplo, si mal no recuerdo. ¿Ven? Entonces, en ese caso,
este índice de puntuación claramente predefinido, 8.500 puntos, en realidad se fue moviendo con el tiempo, porque como les mencionaba, en el municipio, cuando iban a buscar a la gente del listado que había mandado el Ministerio de Desarrollo Social, simplemente no alcanzaban a completar los cupos, y como pedían listados nuevos, entonces en esos listados nuevos iban hogares con mayor puntaje. Entonces, esta condición 2 que estamos mencionando acá en la diapo, en ese caso específico no se nos cumplió. Y nosotros en esa evaluación tuvimos que renunciar a evaluar el programa Familia por regresión discontinua debido a ese hecho, ¿vale? Y tuvimos que evaluarlo con matching, que es algo que les vamos a contar en un ratito, en unas clases más adelante. ¿Bien? Tercera condición es que el índice de elegibilidad no puede ser usado por otros programas para seleccionar sus usuarios, ya que de lo contrario se dificulta aislar el efecto del programa evaluado de los efectos de otros programas que se usan en el índice. ¿Bien? Y esto es un drama también importante, porque ustedes saben que estos puntajes no son usados solos por un programa, son usados por múltiples programas. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer la vista gorda de esta tercera condición, porque finalmente uno sabe que hay 80 programas que son entregados sobre la base del puntaje del registro social local. ¿Ven? Pero idealmente, para no contaminar los grupos, este puntaje debería ser considerado para un solo programa, el programa que estamos evaluando. ¿Va? Y finalmente, la cuarta condición es que la puntuación de un individuo o unidad particular no puede ser manipulada por los encuestadores, los beneficiarios potenciales o los administradores del programa. Y en alguna medida esto es lo que nos pasó. ¿Ah? En realidad, lo que ocurrió, que yo les acabo de relatar, no fue una manipulación, porque no se trató de meter gente a la mala al programa, sino que simplemente los listados estaban tan desactualizados que cuando quería la comuna de Recoleta completar los 200 cupos, al final del listado de 1.000 que mandaba el Ministerio de Desarrollo Social, con suerte había uno, o no quiero decir uno, habían 100 de 200 cupos, ¿bien? Entonces pedían otro listado, y del nuevo listado sacaban 50 más, y pedían un tercer listado, y cada vez que pedían un listado nuevo, el puntaje ya no era 8.500, sino que 9.000, y después 9.500, y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que todo se emprostigó, por decirlo de alguna manera. Todo se echaba a perder, y por lo tanto se vuelve menos factible la implementación de regresión discontinua. ¿Bien? Bien. El gráfico que nosotros vimos antes, este gráfico, borrándole todas esas líneas, es un gráfico ex ante. Esto es línea base, ¿cierto? Entonces, el supuesto de esto es que aquí deben ser muy parecidos, ¿cierto? Aquí, en donde estoy paseando el borrador, déjenme poner el puntero láser. Aquí deben ser muy parecidos, ¿cierto? En esta área de acá, en las cercanías del punto de corte. Entonces, de aquí yo saco tratamientos y de aquí yo saco controles, ¿cierto? Bien. Lo que les voy a mostrar ahora es el gráfico ex post, cuando el programa anduvo. Y esto parte de la base de que el programa funciona. Si el programa funciona, lo que debería ocurrir es que la producción de arroz, estamos hablando del ejemplo de Helen Martínez, ¿cierto? La producción de arroz aumentase. Y aumentase para todos los que recibieron tratamiento. Aumentase para los que recibieron tratamiento y sus parcelas tenían 40, pero también para los que fueron atendidos y sus parcelas tenían 30 hectáreas, pero también para los que fueron atendidos y sus parcelas tenían 20 hectáreas. Entonces se produjo un movimiento paralelo hacia arriba de la curva original de regresión, o de la recta de regresión entre las dos variables, ¿cierto? Y esta regla, o sea, esta recta antes estaba acá, entonces. ¿Bien? Por lo tanto, el efecto del programa puede ser estimado como la diferencia entre estos dos puntos. El promedio de la producción por hectárea de este punto, que es la producción por hectárea del grupo de tratamiento, menos la producción por hectárea del grupo control. ¿Bien?
Todo esto con un test de hipótesis estadístico, con las cosas esas que ya hemos visto en Stata, pero independientemente del código Stata o del detalle del cálculo, sigue siendo relativamente sencillo. ¿Cuál es el promedio de estos y cuál es el promedio de estos otros? O sea, cuál es el promedio del grupo tratado y cuál es el promedio del grupo control, y se restan. Y luego se ve con Stata o con un test de hipótesis en el software que ustedes quieran, si esas diferencias son estadísticamente significativas. Esa es toda la magia de regresión discontinua. No tiene más brillo que esto, ¿vale? Ahora, es muy sencillo, lo cual inmediatamente lo hace atractivo. Nosotros no queremos complicarnos la vida artificialmente, ¿cierto? Pero tiene problemas. Tiene problemas como todo, digamos. Ya mencionamos uno, ¿cierto? ¿Cuál era el primer problema que le reconocíamos a la estimación de efecto por regresión discontinua, chicos? Chicas y chicas. La localidad. La localidad, ¿cierto? Solo es válido para esta gente. Para los productores, la cercanía del punto de corte. No es válido ni para esto, ni para esto. ¿Bien? O sea, solamente para los sujetos en la cercanía del punto de corte. Esa es la primera pifia. Y la otra pifia es que, bueno, pero aquí también puede haber incumplidores, ¿cierto? Puede haber porfiados. Puede haber gente que fue asignada a este programa de aumento de productividad, pero dice, ¿sabéis que yo no voy a ir? No me meto, ¿cierto? O también puede ser que gente del grupo control dice, a ver, ¿cuál es la técnica que le están enseñando a esta gente para aumentar la producción de los arrozales? Yo aprendí la técnica y voy a hacer lo mismo. Entonces, en realidad yo me transformo en un tratamiento. Soy porfiado, no respeto mi condición de control, ¿bien? Entonces, el incumplimiento del tratamiento también es algo que es necesario considerar en regresión discontinua. Antes de eso sí vamos a ver cómo se hace la estimación del impacto en regresión discontinua. Entonces existen dos grupos de tratamiento, un grupo de tratamiento sujetos intervenidos con valores del índice inmediatamente por debajo del punto de corte. Ojo, porque ustedes podrán darse cuenta que a veces los programas seleccionan al revés. Por ejemplo, este programa, yendo al programa de vacunación, voy a inventar, solamente vacuna a niños mayores de 3 años. Entonces, en realidad, la discontinuidad, lo que determina el tratamiento es todos los sujetos a la derecha del punto de corte y no a la izquierda del punto de corte, que es distinto a nuestro ejemplo de los arrozales. Entonces, todo esto, aquí cada vez que digo inmediatamente por debajo, cuando hablo del grupo control, puede ser perfectamente intercambiable con un por encima. Todo depende de cómo funciona la variable continua que define el tratamiento. Y el grupo control son los sujetos intervenidos con valores del índice. Esto debería... Aquí hay un error que tengo que corregir. Eso está mal. Sujetos no intervenidos con valores del índice inmediatamente por encima del punto de corte. Entonces, esto es grupo control, no pueden ser intervenidos. ¿Bien? Esto está mal. Y el impacto, entonces, esto ya se lo había dicho, se estima como la diferencia en promedio en la variable outcome entre sujetos tratados y no tratados en las cercanías del punto de corte. ¿Vale? ¿Ventajas de este procedimiento? Bueno, la primera ventaja del procedimiento es una condición maravillosa que en realidad yo como evaluador no estoy metiendo ninguna regla adicional a lo que el programa tiene como regla de asignación. Entonces no estoy dejando a ningún elegible sin tratamiento. ¿Bien? Porque yo no le dije al encargado del programa, no le dije, oiga, vamos a dejar a alguien que tenga menos de 50 hectáreas de producción como grupo control. No, cualquier persona que tiene menos de 50 hectáreas de terreno en su granja, ¿cierto? Es tratamiento. No tengo que excluirla a la mala, digamos, no tengo que excluirla por la evaluación. Entonces no hay necesidad de dejar gente elegible sin tratamiento. Y la segunda condición, que también es relativamente maravillosa, es que para cualquier programa que haga la selección de sus usuarios por la vía de estos puntajes continuos, yo puedo aplicar regresión discontinua al final. ¿Bien? Acuérdense ustedes que cuando hablábamos de RCT, de Random Control Trial, el diseño de la evaluación partía de antes de la implementación. ¿Sí? O sea, yo hacía la autorización antes de que las personas que iban a ser atendidas fueran atendidas, de tal manera que
que existían sujetos que deberían recibir tratamiento, o sea, la determinación de qué sujetos recibían y no recibían tratamiento eran parte del procedimiento de evaluación. En regresión discontinua no. En regresión discontinua uno no se mete a eso. Simplemente uno sabe que el programa asigna con una regla y uno ve que sobre la base de esa regla selecciona un grupo control en la cercanía del punto de corte, pero dentro de los sujetos que, de acuerdo a la regla de elegibilidad del programa, quedaban como no tratados. ¿Ven? Entonces, esa es una condición maravillosa, porque lo que, en alguna medida lo que quiere decir esto es que a diferencia de RCT, yo puedo implementar regresión discontinua incluso cuando nadie se preocupó antes de que el programa fuera implementado en diseñar la evaluación. O sea, yo puedo ir a cualquier lugar del mundo donde se haya hecho un programa cuyo mecanismo de selección de usuarios fuera un puntaje continuo, como la ficha de protección social o como todos estos que hemos mencionado, ¿cierto? Y yo, aunque nadie haya gastado un peso antes de la implementación del programa de evaluación, yo puedo agarrar la base de datos y evaluarlo. ¿Me explico? No necesito hacer nada ex ante. Esto puede funcionar 100% ex post. ¿Bien? Y eso es algo maravilloso. Pero no entendí muy bien, ¿lo puede volver a explicar? ¿Perdón? ¿Y si lo puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. Tenemos regresión discontinua, a diferencia de RCT, no requiere que se efectúen arreglos previos a la implementación del programa para poder evaluar. ¿Por qué? Porque simplemente me basta con saber que un programa tiene una regla de asignación, como esta que habíamos dicho, todos los menores de 8.500 puntos pueden recibir tratamiento y todos los con puntaje mayor a 8.500 puntos no lo reciben. Yo sé eso, me lo dijeron. Entonces yo puedo ir a ese programa y sin haber hecho ningún esfuerzo de evaluación antes de que el programa fuera implementado, yo simplemente voy y pido la base de datos. Le digo al dueño del programa, le digo, señor, ¿me puede pasar la base de datos en que esté el puntaje, una columna en donde esté el puntaje de selección de los usuarios, lo que me va a permitir identificar controles de tratamiento, y en otra columna me trae la variable de outcome? De hecho, tan sencillo como eso. Es una base de datos con dos columnas. Ex post, obvio. Aquí no hay línea base. Uno pide la línea base, tal como ustedes lo mencionaron en sus exposiciones y en sus trabajos. Uno pide la línea base como para verificar la condición de comparabilidad. Pero en este caso en particular, lo que me determina la condición de comparabilidad es que tienen puntajes similares. ¿Se entiende eso, Jocabet? Entonces uno usa la línea base solamente para corroborar que existe comparabilidad. Pero lo que realmente es importante para el análisis de efectos es la columna de los puntajes con los cuales se determina quién participa y quién no participa, y la columna del outcome. ¿Bien? Entonces, todo eso puede ser implementado después de la intervención. Yo no necesito ponerme de acuerdo con un dueño de un programa para evaluarlo vía regresión discontinua. Yo solamente necesito pedirle una base de datos después de que el programa fue implementado. ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias. Ya, fantástico. Entonces eso es una súper ventaja porque, para serle franco, la mayoría de los programas no hacen ningún esfuerzo, cuando son diseñados o cuando son implementados, muy pocos programas, por lo menos en Chile, hacen un esfuerzo serio por preocuparse de la evaluación, ¿ya? Entonces, al menos cuando existía ficha de protección social, eso ya no se puede hacer ahora, pero cuando existía la ficha, uno decía, pero ¿tiene el puntaje de las personas? Sí. Y la elección de los usuarios usted la hizo por puntaje, ¿cierto? Sí, la hice por puntaje. Perfecto. Entonces, páseme la base de datos con los puntajes y agréguele a esa base de datos una columna de outcome y yo hago la evaluación. ¿Bien? En su versión más sencilla, obviamente. Uno desearía como evaluador contar con muchas otras más variables de la base de datos para controlar por los efectos, etcétera. Pero basta simplemente con una base de datos como les mencionaba, del puntaje para ver quién es beneficiario y quién no es beneficiario, y de la variable de outcome, sea lo que sea el outcome. ¿Bien? Ahora, debilidades del procedimiento, ya habíamos mencionado esta, que es como de las más recurridas, que todas estas estimaciones son late. Y por lo tanto, cualquier cosa que yo estime de acá solamente es aplicable a los sujetos a los que están en la cercanía del punto de corte.
y no a todo el mundo, ¿cierto? Entonces ahí se deteriora la validez externa del procedimiento de evaluación. ¿Bien? Y en segundo lugar, un segundito. Entonces, en segundo lugar, el resultado estimado podría no ser representativo del sujeto distante, que más o menos está relacionado con lo anterior, ¿cierto? Entonces, esta localidad no permitiría hacer inferencia, por ejemplo, de cómo afecta el programa a los productores con parcelas de tamaño 10 hectáreas. Seguimos. Bien. La gente es porfiada, lo sabemos. Yo mismo soy muy porfiado. Bien. Muy probablemente ustedes también sean más porfiados que yo. Entonces, cuando somos porfiados, no todos aceptamos de buenas a primeras la asignación a tratamiento. No todos aceptamos ser controles cuando somos asignados a controles, o no todos aceptamos ser tratamiento cuando somos asignados a tratamiento. ¿Bien? O ocurren estas cosas como que yo les había contado, ¿cierto? Que se corría el punto de corte porque se acababa, no había suficientes usuarios para completar los cupos del programa, etc. Entonces, cuando ocurren esas cosas, la regresión discontinua se torna, los gringos le dicen fuzzy, o fuzzy, con F-U-Z-Z-I, o difusa, por su traducción en español, ¿bien? Que significa simplemente que es asumir que cuando uno evalúa por regresión discontinua puede ser que a veces la gente no cumpla con la condición de asignación. Entonces, hablamos de dos tipos de regresión discontinua, uno que es nítido, que es el ejemplo anterior, ¿cierto? Que es cuando la gente respeta la condición de asignación, y se torna difuso cuando la gente no la respeta. Y en ese escenario, no sé si este gráfico me gusta tanto, este también está copiado del Heller Martínez, pero estos son los gráficos ex post, ¿cierto? Lo que habíamos visto, esto no es la comparabilidad de línea base, sino que más bien los efectos cuando el programa ya ocurrió, digamos, ¿cierto? Entonces, esto es con cumplimiento nítido y esto es con cumplimiento difuso, y lo que puede ocurrir aquí es que, fíjense que en este caso la estimación con cumplimiento perfecto es un cambio un aumento o sea, perdón, aquí hay una diferencia. Aquí en el eje vertical están todos los hogares que participan, ¿cierto? Y abajo está el índice, el punto de corte. Entonces, si el cumplimiento es nítido, entonces toda la gente que participa tiene puntaje por debajo de 50, y toda la gente que no participa tiene puntaje por sobre 50. Y en el difuso, ¿cierto? Ocurre que algunos se las ingenian con puntajes por sobre 50 para participar, y algunos con puntaje por debajo de 50 no participan. ¿Bien? Entonces, así se ve gráficamente el cumplimiento difuso. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando aplicamos regresión discontinua y al mismo tiempo ocurre incumplimiento? Bueno, volvemos a nuestra estrategia de uso de variables instrumentales, ¿cierto? Es reconocer que no toda la gente acepta el tratamiento, ¿cierto? Y en el caso de las estimaciones por la vía de Stata, la vamos a volver a ver en la próxima sesión. Pero nosotros hacemos una estimación de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿bien? Para hacer la estimación de variables instrumentales. Ahora, el problema de variables instrumentales es que nosotros ya decíamos que variables instrumentales era local, porque trabajaba solamente con los sujetos cumplidores, ¿bien? Entonces, si yo sumo la localidad de la técnica de variables instrumentales a la localidad de la técnica de regresión discontinua, entonces estoy sumando dos localidades. ¿Ok? La primera localidad, la localidad de variables instrumentales, es que solo estoy considerando a los cumplidores. Y la segunda localidad, que es la localidad de variables instrumentales, es que solo considero sujetos en la cercanía del punto de corte. Entonces, esas dos localidades se potencian, en mala hora, ¿cierto? Y me perjudican todavía más la representatividad externa del procedimiento de estimación. ¿Me explico?
Entonces, en variables instrumentales, y eso ustedes lo pueden ver en las diapositivas y en las PowerPoint anteriores, en variables instrumentales solo nos quedamos con los sujetos con puntaje de la ficha, perdón, en variables instrumentales solo nos quedamos con los sujetos cumplidores, ¿bien? Y ya dijimos que eso era un problema, ¿bien? De hecho, era tan problema que nosotros haríamos lo imposible en variables instrumentales porque el estímulo, el estímulo aleatorio para que la gente participase sea tan potente que todos los que reciben el estímulo efectivamente participen, y con eso el carácter local de la estimación de variables instrumentales como que se desvanece. Ya no es local, es generalizable. Fantástico, buena noticia. Pero cuando uno logra eso y el cumplimiento es imperfecto, entonces la estimación por variables instrumentales es local porque solo considera sujetos que cumplen la regla de asignación. Y la segunda localidad, entre comillas, se cumple por el hecho de que los sujetos que participan en un esquema de regresión discontinua, los que consideran la evaluación son solamente los que tienen puntaje en la cercanía del punto de corte. Entonces ya tengo dos localidades, ¿bien? Dos localidades que se potencian entre sí, y eso deteriora más la utilidad de los resultados por la vía de la estimación de impacto, por la estimación por la vía de regresión discontinua. ¿Bien? Finalmente, quisiera decirles un par de cosas que uno suele hacer cuando hace regresión discontinua, que es que a uno le preocupa como investigador verificar que no hubo manipulación de los puntajes. Y eso también es una pifia de la ficha de protección social. ¿Eh? La señora Juanita sabía perfectamente qué pregunta responder en la ficha de protección social para que el puntaje le quedara por menos de 8.500 puntos. De hecho, muy probablemente ustedes saben, ¿qué puntaje daban, le bajaban a la gente más el puntaje en la ficha de protección social? ¿Qué variables? ¿Qué era bueno decir para que uno le bajara el puntaje en la ficha? Por ejemplo, nosotros decíamos que no teníamos internet, aunque tuviésemos, por ejemplo. ¿Que no tenían qué, perdón? Internet, conexión a internet. Ah, bueno. Claro. Ya era un factor. Entonces nosotros como decíamos, no tenemos. Hablemos, Uriel, hablemos de otros, independiente, para que sea más decoroso. ¿Ya? Mis papás también en su momento dijeron, mis abuelos, perdón, dijeron alguna mentirilla piadosa, o sea, no piadosa, una mentirilla manipuladora, digamos, en su ficha de protección social, pero la gente solía decir, por ejemplo, no había nada que aumentara más el puntaje en la ficha de protección social que decir que para una mujer que era madre soltera, que no vivía con el papá de sus hijos, ¿cierto? Entonces, cuando mentía con respecto a eso, ¡pum!, el puntaje bajaba automáticamente, ¿bien? O en un principio, cuando había menor interconexión entre las bases de datos, las personas podían mentir respecto a que tuvieran un pariente con alguna condición de discapacidad. Entonces, la señora Juanita decía, oiga, pero mi hijo tiene discapacidad. Ah, puntaje para abajo, ¿bien? Claro, eso se fue corrigiendo en la medida en que las bases de datos fueron interactuando entre ellas y la ficha de protección social pudo acceder directamente a los datos del Registro Nacional de Discapacidad, ¿bien? Entonces ya no era declarativo, sino que era más bien por la vía de una constatación, una base de datos. Bueno, cuando la gente manipula su puntaje para quedar adentro del programa, ya sea por lo que comentaba Uriel, de decir que no tiene internet, o no sé, o sumar un adulto mayor, por ejemplo, cualquier mecanismo, ¿bien? Eso es la historia, porque eso es el registro, eso es la ficha de protección social, pero ahora puede ser cualquier otro, digamos. Ahora es menos, la gente tiene menos cachado el registro social de hogares para cachar en qué mentir, es menos vulnerable el registro social de hogares al fraude de parte de quien rellena antecedentes. ¿Ah? Pero puede existir manipulación efectivamente. Entonces, uno lo que hace para chequear que esa manipulación exista o no exista es este grafiquito que les voy a mostrar ahora. Que esto es uno hace el porcentaje de hogares, construye un histograma, ¿cierto? Y aquí abajo está el índice de pobreza. Y cuando no hay manipulación, uno ve que esto es suavecito. El trazo es suave. Pero cuando hay manipulación, mucha gente queda con puntajes por debajo, y poca gente queda con puntajes por arriba. ¿Bien? Entonces, esta discontinuidad es señal de manipulación cuando uno ve
cuando uno ve el histograma de los puntajes de las personas que están participando o que estoy haciendo participar en la evaluación, ¿cierto? Y cuando ocurre esta discontinuidad, esta distancia vertical de acá, entonces uno dice, aquí hubo manipulación, mejor no usemos regresión discontinua porque no cumple con una de las condiciones que habíamos mencionado. ¿Vale? Eso, pues, jóvenes, eso es regresión discontinua, en lo teórico. Mi idea de la próxima clase es mostrarles esto en Stata, a ver cómo se calcula con el mismo ISP. ¿Bien? Les pido, por favor, tal como les he comentado en varias clases anteriores, que aprovechen este tiempo que nos queda de aquí a la próxima clase para revisar el Herler-Martínez en este ejemplo. Dice exactamente, dice más o menos lo mismo que yo he dicho, tiene menos ejemplo porque yo aprovecho de contarles de mi experiencia, pero lo esencial es lo mismo, por si no se entiende, para que después podamos ver el ejemplo de ISP con mayor fluidez en la clase del lunes, ¿vale? Eso, jóvenes. Un abrazo, que estén bien, cuídense y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe.